Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 271. Espada de Malera. Se acercaba el amanecer, lo que significaba que no les quedaba mucho tiempo. Summi y Elias debían abandonar la isla maldita del Coliseo Rojo antes de que terminara la noche y llegaran las multitudes de adoradores del dios de la guerra para presenciar la matanza sacrificial en la arena empapada de sangre. Una vez que estuvieran en otro lugar, perseguirlos sería mucho más difícil, no solo porque la antigua magia del demonio del deseo quedaría muy atrás, sino también porque los belicistas tendrían que dividir sus fuerzas para registrar todas las islas vecinas. Cuanto más lejos escaparan, más amplia sería la red que sus perseguidores tendrían que extender. Para entonces, los fanáticos también tendrían que lidiar con el aplastamiento. Summi no conocía la zona occidental de las Islas Encadenadas, territorio de los seguidores de guerra, ya que nunca había viajado por allí. Podían intentar escapar hacia el noreste, hacia las montañas huecas y el templo nocturno, pero esa región también le resultaba desconocida. Directamente al este, a gran distancia, se encontraba la ciudad de Marfil, de donde provenía Elias, y la prisión de la Esperanza. Sin embargo, era más probable que los perseguidores concentraran su búsqueda en esa dirección, ya que huir hacia el dominio de sus enemigos, el pueblo del dios Sol, habría sido la opción más segura. Tras dudar unos segundos, Summi condujo al joven despertado hacia el extremo sur de la Isla Roja. Si viajaban hacia el sureste, llegarían finalmente a la fortaleza en ruinas y bueno, quizás aún no estaba en ruinas y donde él había explorado una vez con CL. Allí, la influencia de la facción de la guerra seguramente se vería seriamente mermada. Y lo que es más importante, ese era el límite de la parte del reino destrozado de Ope que Summi conocía y había explorado anteriormente. Antes de que comenzara la pesadilla, él y los demás habían acordado viajar a la isla de la mano de hierro en caso de separarse. Summi podría encontrar fácilmente el camino desde la gran cadena del sur que unía las islas con el continente. Ocultos en la oscuridad, Summi y Elias corrieron por la pradera, con el objetivo de alcanzar el borde de la isla y una de las cadenas celestiales que resonaban abajo de vez en cuando, perturbadas por los turbulentos vientos de la frontera entre los dos cielos. Vamos y una vez que cruzaran el borde, Summi podría invocar la carga celestial y el ala oscura para llevarlos hasta la cadena, o incluso esconderlos en la oscuridad del cielo inferior por un tiempo. Su salvación estaba tan cerca. Ya estaba a solo unos metros, pero entonces, su corazón se enfrió repentinamente. No. Al final, no estuvo lo suficientemente cerca. Justo cuando llegaban al borde, un suspiro silencioso resonó en la oscuridad y, de repente, Summi yacía en el suelo, con la visión borrosa y todo el cuerpo entumecido. No tenía oxígeno en los pulmones, y por mucho que intentara inhalar, era inútil. Sentía que el pecho le ardía. Tras unos segundos de agonía, la conmoción provocada por el terrible impacto que había agrietado la coraza de la cadena inmortal y lo había lanzado al suelo comenzó a desvanecerse, y Summi finalmente pudo tomar una bocanada de aire ronca y desesperada. Movió el brazo, buscando la empuñadura del hacha roja del sacerdote que yacía cerca, enterrada en la hierba suave. Sin embargo, antes de que sus dedos la rodearan, un pie delicado pisó su muñeca y, de repente, fue como si el peso de un mundo entero cayera sobre él. Summi gimió, luego apretó los dientes y miró a la espantosa criatura que los había atacado desde más allá del borde de la isla. Era una belleza elegante e impresionante, vestida con una sencilla túnica roja, con el rostro tierno y solemne, y sus deslumbrantes ojos brillando como dos estrellas plateadas. Solvane lo miró y sonrió con tristeza. Me temo que hasta aquí llegas, nos volvemos a encontrar, hijo de las sombras. Summi miró fijamente a la hermosa santa con un resentimiento sombrío que ardía en sus ojos negros y tenebrosos. Permaneció inmóvil, sabiendo que su peor temor acababa de hacerse realidad y la mismísima inmortal trascendente había llegado para darles caza. Pensaba febrilmente, tratando de encontrar alguna manera de escapar de la sacerdotisa de la guerra, la serpiente del alma y el santo seguían escondidos en su sombra, así que podía ordenarles que atacaran. Pero, ¿qué podrían hacer un demonio despertado y un demonio ascendido contra un ser trascendente? Un ser inmortal, elegido por los dioses y que había vivido al menos 1000 años, nada menos y no, enviarlos a luchar contra ese horror sería simplemente enviarlos a la muerte. Entonces, ¿y qué? ¿Qué se suponía que debía hacer? La haré pedazos, eso es lo que haré. Summi apretó los dientes, gruñó e intentó atacar a Solvame con la visión cruel. Sin embargo, la hermosa mujer simplemente la apartó de un manotazo, rompiéndole los dedos y haciendo que la sombría hoja saliera volando por el borde de la isla. Ella negó con la cabeza. No, no así, pequeño demonio. Te mereces un final mejor. Entonces, Summi sintió que lo levantaban en el aire y luego lo arrojaban de rodillas. Un instante después, un grito ahogado anunció que Elias tampoco había escapado del inmortal trascendente. Su figura demacrada cayó cerca de él, y una mueca de dolor desfiguró el rostro del joven. Pronto, el poder inexpugnable que oprimía a Summi contra el suelo desapareció, y pudo respirar de nuevo. Al alzar la vista, vio a Solvame de pie frente a ellos, con la piel sedosa acariciada por la suave luz de las estrellas.
Ella los miró con una expresión inexplicable, mientras su larga cabellera castaña ondeaba suavemente al viento. Tiene que haber algo que pueda hacer y piensa. La sacerdotisa trascendente sonrió, y el mundo mismo se iluminó con su sonrisa hipnotizante. Ahí las pruebas de la vida han terminado. Os felicito, campeones. Aunque algunos de vuestros enemigos fueron vencidos al amparo de la oscuridad en lugar de a plena luz del día, bajo la mirada de los dioses, los habéis derrotado igualmente. Incluso habéis matado a uno de mis benditos. Gracias. Gracias por darme lo que yo no pude y tenéis mi gratitud. Ambos y Sunmi se quedó paralizado, inmóvil, mirando a la hermosa santa. A pesar de todo el odio que albergaba contra la monstruosa sacerdotisa, a pesar de cuánto deseaba vengarse con creces por todo el sufrimiento que le había causado y no pudo evitar olvidar su ira y quedar hechizado por su belleza. Solvame era sencillamente espléndida, encantadora y sus ojos eran demasiado brillantes, su sonrisa demasiado seductora, sus labios suaves demasiado atractivos. Esta mujer había sido creada para ser adorada y para que los hombres libraran guerras con la esperanza de ganarse el derecho a estar a su lado y sin embargo, otra voz gritó en la cabeza de Sunji. Mátala. Despedázala. Arranca la piel de su cara, pégala y observa cómo se retuerce lo que hay debajo. Toma esos bonitos ojos, aplástalos en la palma de tu mano, espárcelos por el suelo para que no pueda volver a ver jamás. Rómpeles la mandíbula para que no pueda hablar, ni reír, ni gritar. Solo gorgotear y ahogarse. Sácale los dientes uno por uno, oye cómo se rompen. Ábrela desde la garganta hasta las entrañas, deja que todo se derrame, deja que intente mantenerse entera mientras tiembla y se retuerce. Hazla pedazos, espárcela por la cuneta donde las ratas ni siquiera la tocarán. Quema los pedazos, orina sobre las cenizas, muélelos hasta convertirlos en tierra hasta que no quede nada, ni siquiera el recuerdo. Bórrala del mundo. Bórrala del aire. Bórrala de mí. No pares. No respires. No pienses. Mata, mata, mata. De repente, Sunmis mordió el labio, clavando sus colmillos en la piel. ¿En qué estaba pensando? Primero tenía que escapar y a su lado, Elias miraba a Solvame con ojos sombríos y extrañamente, el joven no parecía haberse afectado en absoluto por su belleza trascendente. Era comprensible. Al fin y al cabo, toda su familia había sido masacrada por los seguidores y por orden de la deslumbrante sacerdotisa. Mientras tanto, algo apareció en las manos de Solvane. Era un pequeño objeto que hizo que Sunji entrecerrara los ojos de repente y acelerara su respiración. La santa suspiró y extendió la mano hacia adelante, con un sencillo cuchillo tallado en una sola pieza de madera sobre la palma abierta. Las pruebas de la vida han terminado, y por eso, os ofrezco este regalo y el derecho a luchar por vuestra libertad. A luchar por vuestra vida, pues la vida es una lucha eterna. ¿Lo aceptaréis, campeones? ¿Tomaréis esta espada de madera y la empuñaréis? Es todo lo que puedo daros. El corazón de Sunmi dio un vuelco. Maldita sea. El cuento de hadas sobre una espada de madera que Elias le había contado una vez, resultó ser cierto, inexplicablemente. Y más aún, Sunmi reconoció la espada al instante. Ya había sostenido ese cuchillo de madera una vez, hace mucho tiempo y en un futuro muy, muy lejano. Este era el cuchillo con el que había matado a Solvane. Capítulo 272. Deseo ardiente. Sunmi miraba fijamente el cuchillo de madera. El dolor sofocante aún irradiaba del lugar donde Solvane lo había golpeado. La trascendente era tan rápida que ni siquiera la había visto ni sentido, aunque ya no importaba. Mientras estudiaba la familia roja, diferentes piezas de conocimiento encajaron de repente, revelando una verdad escalofriante. Aturdido por la terrible revelación, Sunmi se estremeció. Por supuesto y... Finalmente, comprendió el propósito del Coliseo Rojo. La crueldad de las pruebas, la fe perversa de los guerreros fanáticos, su culto a la lucha, la batalla y la muerte y la historia de una espada de madera que le otorgaba al campeón la oportunidad de ganar su libertad. Cuando miró hacia atrás, todo le pareció tan obvio. El extraño culto a la guerra que había florecido sobre las ruinas del reino de la esperanza se basaba en el principio de la gloria. La gloria era a la vez la virtud suprema y el mayor de los honores, y solo podía alcanzarse superando adversidades abrumadoras, mediante una lucha a muerte. Que, para estos fanáticos, era la esencia de la vida y de la guerra. Así pues, esclavizaron a una horda de abominaciones y se lanzaron contra ella, luchando a muerte contra sus esclavos en la arena. En cada batalla, los débiles eran masacrados, y los fuertes sobrevivían para luchar contra enemigos más poderosos al día siguiente. Todo bajo las miradas radiantes de la multitud jubilosa. Los que murieron perecieron en la búsqueda de la gloria, y los que vivieron se acercaron cada vez más a conseguirla. Ese era el ritual de sacrificio que los seguidores de la guerra realizaban cada década aproximadamente, derramando sangre en nombre de su glorioso sueño. Y sin embargo, este plan descabellado tenía un problema. Un defecto evidente que hacía que las pruebas del Coliseo Rojo parecieran inútiles, vacías y sin sentido. ¿Cuál fue el final de todo esto? ¿Estaban todos los participantes en la batalla destinados a morir? ¿No habría vencedor?
¿Qué le sucedió a la persona o criatura que quedó en pie al final, sin enemigos contra los que luchar? ¿Dónde quedó su gloria? Ahora, al contemplar el cuchillo de madera que contenía la muerte de Solvane, ofrecido libremente por la mismísima trascendente inmortal, Summi finalmente lo comprendió todo. A ese último campeón se le obsequiaría una espada de madera y la oportunidad de luchar por su libertad, tal como Elias había aprendido de los cuentos de hadas en la ciudad de Marfil. Solo tenían que vencer a un último enemigo, para luchar contra la propia Solvane. Todo este infierno febril, el Coliseo Rojo, la arena empapada de sangre, el culto a la gloria asesina que ella había construido existía con un único propósito: encontrar, o mejor dicho, crear, un guerrero capaz de matar a su santo. La eterna Solvane y la invicta Solvane y deseaba morir. La locura de esta pesadilla nació de los 1000 años de inmortalidad que la hermosa sacerdotisa había soportado, del deseo de liberarse de su deber eterno como guardiana de la esperanza. Sin embargo, Solvane no solo quería morir. Quería morir una muerte gloriosa, digna de una verdadera servidora de la guerra. O mejor dicho, simplemente no podía permitirse rendirse. Rendirse sin luchar era un pecado contra su fe, su Dios y sus convicciones. Así pues, la bella trascendente solo podía permitirse morir si era derrotada. Ese era su objetivo, y encontrar a alguien lo suficientemente valiente como para matarla era la esperanza más ferviente de Solvane. Su deseo más profundo. Con una ligera sospecha, Summi frunció el ceño. Estaba seguro de tener razón, de que su razonamiento y su intuición eran correctos, pero al mismo tiempo, algo no cuadraba. Algo seguía sin tener sentido, simplemente no sabía qué era. Y no había tiempo para pensar. Solvane seguía ofreciéndoles el cuchillo de madera y la oportunidad de salvar sus vidas. Solo tenían que aceptarlo y ganar. Pero no se dejó engañar. Su oferta pudo haber parecido un regalo, pero no era más que una sentencia de muerte. Claro, el cuchillo contenía la muerte y la muerte de Solvane y podría matarla de un solo golpe. En ese momento, Summi estaba segura de que una vez existieron 7 cuchillos, cada uno destinado a matar a uno de los 7 inmortales creados por el Señor de la Luz. Y este, el cuchillo de madera, estaba destinado a matar a Solvane. Sin embargo, tomarlo solo iba a significar su perdición. Con espada de madera o no, la hermosa sacerdotisa seguía siendo una trascendente. Una sierva de la guerra con 1000 años de experiencia en batalla, una guerrera ancestral que había luchado y triunfado en innumerables combates. Y a pesar de su deseo de ser derrotada, no se rendiría. Ceder sin luchar con todas sus fuerzas iba en contra de las convicciones de Solvane. Luchar contra ella era un suicidio. A su lado, las pupilas de Elias se dilataron peligrosamente. Al percibir un ligero cambio en la postura de su compañero, Summi se movió y lo miró. ¿Qué está intentando hacer este tipo? El joven apretó los dientes y se puso de pie lentamente. Su túnica, hecha jirones, había perdido hacía tiempo todo rastro de su otrora blanco puro y colgaba como harapo sobre su cuerpo demacrado y flaco. A pesar de ello, el joven despertado parecía rebosar de resolución y determinación, con los ojos brillando con un propósito sombrío. ¿Qué estás haciendo? No. Para allá. A pesar del dolor en la garganta, Summi gruñó con fuerza, intentando advertir a Elias de lo fatales que eran sus acciones. Pero su llamado cayó en saco roto. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué no puedo hablar? Por primera vez desde que entró en la pesadilla, Summi sintió una necesidad imperiosa de hablar. Pero no podía, el cuerpo del demonio le había arrebatado la capacidad de conversar con los humanos de forma coherente. Preso del pánico, hizo un movimiento para levantarse, con la esperanza de agarrar al joven antes de que el insensato cometiera un error fatal. Pero la presión que Solvane había ejercido sobre él regresó, paralizando el cuerpo de la criatura sombría de 4 brazos. Gimió, de repente incapaz de moverse, y luchó incluso por mantener la cabeza erguida. Capítulo 273. Un nuevo día. Elias vaciló un instante y luego miró a Summi con una sonrisa triste. Está bien, demonio. Gracias por habernos traído hasta aquí. Pero ahora es mi turno. Esta es nuestra oportunidad. Para esto hemos estado luchando todo este tiempo, ¿no es así? Las historias que me contó mi madre eran todas ciertas, nos liberaré a los dos. Ya verás. El Señor de la Luz guiará mi mano. Dicho esto, extendió la mano y tomó el cuchillo de madera de la mano de Solvane, apretando con fuerza la empuñadura entre los dedos. La sacerdotisa sonrió radiante y dio un paso atrás. Sus hermosos ojos brillaban de alegría, y su voz resonó en la oscuridad de la noche que agonizaba, llena de anhelo y esperanza. Sé valiente, muchacho. Los dioses te están observando. Summi luchó desesperadamente contra la fuerza aplastante que lo hundía en el suelo, pero fue inútil. Un rugido ahogado escapó de su boca y, a pocos pasos de distancia, Elias se enderezó, miró con calma a la bella trascendente a los ojos y adoptó una postura de combate. Sabía lo que hacía, después de todo, y el joven era sin duda un luchador talentoso. Posiblemente tan talentoso como Summi, si se excluyeran Danza de las Sombras y la guerra. 2 meses de constantes batallas en la arena le brindaron muchísima experiencia. Más de la que la mayoría habría adquirido en toda una vida. No.
Eso no es suficiente. Pero ¿y si Elias realmente tuviera una oportunidad? Sunmi también había logrado muchas cosas imposibles y había visto a otros hacer lo mismo. Incluso en las situaciones más difíciles, siempre había esperanza. Sin perder tiempo en dudas ni vacilaciones, Elias desató su esencia del alma en un torrente impetuoso y se lanzó hacia adelante, moviéndose con una gracia y velocidad que pocos despertados podrían alcanzar. Su mano surcó el aire con tal rapidez que apenas se percibía como una mancha borrosa. El golpe fue rápido y astuto, sin embargo, solo fue una finta. Su verdadera intención era atacar desde abajo, y la ocultó casi a la perfección. No había ninguna señal de que el joven se estuviera preparando para cambiar la dirección del golpe. Había aprendido bien observando a Sunmi pelear, pero si Sunmi podía verlo, Solvame también. Entrecerró los ojos. Un instante antes de que el cuchillo de madera alcanzara la carne del trascendente, Elias tropezó repentinamente y aminoró el paso. Tras dar unos pasos vacilantes, se tambaleó y cayó al suelo. Una fina línea roja apareció en su pecho y luego se abrió en un torrente de sangre. Sobre él, Solvame suspiró con tristeza y bajó la mano. Una sola gota carmesí cayó de sus delicados dedos. Sus labios temblaron y, entonces, un susurro apenas audible llegó a los oídos de Sunmi. Hoy no. Sin embargo, no lo oyó. Paralizado, Sunmi miró fijamente a Elias, que yacía inmóvil en el suelo, con la hierba empapada en su sangre. El rostro inmóvil del joven estaba vuelto hacia él, con sus ojos azul claro aún abiertos. Sin embargo, esos ojos, que una vez habían sido brillantes y vivaces, ahora estaban apagados y vacíos, reflejando la oscuridad infinita del cielo nocturno. El rostro de Elias parecía casi sereno. El joven por fin era libre. Sunmi rugió, luchando con furia por ponerse de pie, pero lo único que consiguió fue dañar aún más su maltrecho cuerpo. Sin prestar atención a aquel dolor, continuó luchando contra las cadenas invisibles que lo sujetaban, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus rodillas. Mátala. La mataré. La haré pedazos. Solvame permaneció inmóvil durante un rato, y luego se inclinó en silencio para recoger el cuchillo de madera de los dedos inexpresivos del joven. Acercándose, miró a Sunmi con expresión sombría y luego preguntó: ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a luchar contra mí, pequeño demonio? Sunmi la miró fijamente, mostrando los dientes en una sonrisa llena de odio. Quería, cómo lo deseaba. Pero no pudo. Luchar contra Solvame no significaba más que la muerte. Lentamente, negó con la cabeza. La hermosa sacerdotisa suspiró. Por supuesto. ¿Qué esperaba de otro modo del sirviente del cobarde sombra? Su mano se movió repentinamente y un dolor terrible recorrió el cuerpo de Sunmi. Al bajar la mirada, vio un brazo elegante que sobresalía de su pecho, y la coraza de la cadena inmortal hecha añicos. Solvame hizo una mueca y retiró la mano del pecho destrozado del demonio, arrancándole fácilmente el corazón aún palpitante. Lo miró con decepción y luego arrojó el cuerpo del demonio de 4 brazos por el borde de la isla. Lo último que vio antes de precipitarse al abismo fue su figura grácil y hermosa, de pie, solitaria, entre la hierba alta. Entonces, Sunmi cayó en las garras de la oscuridad. Su cuerpo cayó en picado, cada vez más rápido, desapareciendo rápidamente en la nada del cielo inferior. Entonces, vio a Solvame mirar frenéticamente por el borde de la isla, con el rostro cubierto de desesperación. Pronto, estaba tan lejos de la isla roja que ni siquiera el recuerdo de la luz del sol podía llegar hasta allí. Tenía el pecho desgarrado y el corazón arrancado violentamente, dejando una herida espantosa. Tras caerse un rato, Sunmi suspiró. Por suerte, aquel extraño cuerpo suyo tenía 2 corazones. Y mientras que cualquier otra persona habría sucumbido a la pérdida de sangre tras la destrucción de uno de ellos, él poseía la trama de sangre, que lo mantuvo con vida a pesar de recibir una herida tan espantosa. Sin embargo, no me sentí muy bien. De hecho, el dolor era terrible. Pero aquello no se comparaba ni remotamente con la angustia que sentía en su alma. Sunmi cerró los ojos, sintiendo el cuchillo de madera en su mano. Justo antes de que Solvame lo soltara, usando el velo de seda, controló su cola para enroscarse alrededor de la hoja del cuchillo de madera, arrebatándoselo del agarre, afortunadamente débil, de Solvame. Por lo que ella sabía, su única oportunidad de morir se había desvanecido en el abismo. Lo siento, Elias. He fallado. Pero, no te preocupes. La mataré por ti algún día, la mataré de nuevo. La mataré tantas veces como sea necesario hasta borrar su recuerdo de la faz de la tierra. Ya verás. Sus ojos se oscurecieron con determinación mientras invocaba la carga celestial, clavando la aguja en su carne. Ala oscura apareció sobre sus hombros, convirtiéndose rápidamente en una mancha borrosa. La caída de Sunmi se ralentizó, luego se ralentizó aún más, y finalmente se convirtió en vuelo. Volaba hacia la oscuridad, alejándose cada vez más del Coliseo rojo y muy por encima, el horizonte oriental ya se había teñido de un color lila pálido, anunciando la llegada de un nuevo día. Capítulo 274. Cómodamente insensible. Finalmente, Sunmi regresó a la altitud desde donde se podían ver las oscuras partes inferiores de las islas flotantes.
Se acercó cansado a una de ellas, percibió algo que se movía en las profundas sombras y pasó de largo sin acercarse demasiado. El siguiente no parecía albergar ningún horror. Voló hacia la superficie áspera de la piedra y clavó sus garras en ella, aferrándose al fondo de la isla como un murciélago. Curiosamente, Sunmi no necesitó hacer ningún esfuerzo consciente para mantenerse en esa posición, y simplemente permaneció boca abajo sobre las frías piedras durante un rato, luchando contra el agotamiento. Su estado era mucho peor de lo que parecía. 2 meses de batallas despiadadas en el Coliseo Rojo habían mermado su salud, y la terrible herida en su pecho seguía ahí, debilitándolo y privándolo de vitalidad. Con la ayuda de Bloodwave, el cuerpo del demonio de 4 brazos logró sobrevivir a la violenta extracción de uno de sus 2 corazones. Pero eso no significaba que se recuperaría por completo de esa terrible herida y con un solo corazón bombeando sangre por sus venas, Sunmi se sentía letárgico y débil. Esa debilidad probablemente nunca desaparecería, a menos que de alguna manera lograra encontrar o cultivar un nuevo corazón. Estaba agotado, abrumado por el dolor y entumecido. Terriblemente, completamente entumecido. Tras la angustiosa intensidad de los 2 últimos meses y la aplastante tensión de su desastroso intento de escape, Sunmi finalmente llegó a un lugar seguro y se encontró sin pensamientos ni emociones. No tenía la energía suficiente para sentir alegría o alivio, pena o tristeza, ni siquiera ira u odio. Cansado y estaba demasiado cansado. La isla bajo la cual se escondía Sunmi estaba separada del Coliseo Rojo por 4 o 5 cadenas celestiales, muy al sur. Aún se encontraba en lo profundo del territorio de los seguidores de la guerra, pero nadie lo descubriría, a menos que tuvieran alas y incluso así, encontrar al niño de las sombras en el frío abrazo de la oscuridad no iba a ser fácil. Sin embargo, nadie lo estaba buscando. Al fin y al cabo, se le consideraba muerto. Sunmi observó la coraza destrozada de la cadena inmortal y luego desechó la armadura dañada para darle la oportunidad de repararse. Acto seguido, invocó el manto del inframundo y jadeó cuando su metal de ónice se envolvió alrededor de su maltrecho pecho. La intrincada armadura negra abrazaba su cuerpo atormentado, aliviando sus dolores. Sunmi dudaba que alguien del mundo real pudiera espiarlo allí, en las profundidades de una pesadilla pero incluso si pudieran, ya no le importaba. Solo quería estar a salvo y protegido. En cuanto el temible mantle ocultó sus heridas, Sunmi cerró los ojos con cansancio, y se sumergió en la nada de un sueño profundo y sin sueños. Sed y dolor. Esos fueron los primeros sentimientos que experimentó Sunmi antes de recordar poco a poco quién era, qué era y dónde se encontraba. Estaba en el infierno. ¿Dónde más? Me quedé dormido y abrió los ojos y vio la superficie áspera de la piedra desnuda frente a él. Sunmi seguía aferrado a la parte inferior de la isla, con sus garras clavadas profundamente en ella, sujetándolo como clavos de hierro. Se sentía y mejor, un poco. Su cuerpo seguía siendo un laberinto de dolor, pero mucho más leve que antes. A juzgar por el estado de sus heridas, había dormido durante muchísimos días. No es de extrañar que tuviera tanta sed. Sunmi se movió ligeramente y liberó una de sus 4 manos, luego invocó el manantial eterno y bebió unos tragos de agua. Después, giró la cabeza y miró fijamente a la oscuridad, indiferente a todo. Su cuerpo se estaba recuperando, pero su mente seguía vacía e insensible, incapaz de sentir nada. Solo quedaba una fría racionalidad, pero incluso esa parte de él era apática y sin interés, carente de todo deseo. En ese momento, nada ni nadie le importaba. La sola idea de preocuparse le resultaba agotadora. Después de un rato, Sunmi suspiró. ¿Qué tengo que hacer? A pesar de todo lo sucedido, su objetivo inmediato seguía siendo simple y directo. Tenía que atravesar todo el reino de la esperanza y llegar a la isla de la mano de hierro para reunirse con su grupo. Una vez juntos y si los demás seguían con vida y sabrían qué hacer. Sunmi no se sentía particularmente motivado para emprender el peligroso viaje, pero sabía que tenía que hacerlo. Era un objetivo bastante sencillo, al menos y en su estado actual, se mostraba reacio a pensar en nada arduo, obtuso o complicado. Lo único que tenía que hacer era dirigirse al sureste durante un tiempo y luego girar hacia el norte. Quizás su estado mejoraría para cuando llegara a los confines orientales de las Islas Encadenadas. Sin embargo, el camino no iba a ser fácil. Sunmi tendría que escabullirse por el vasto territorio de los belicistas sin ser visto, llegar al límite más meridional de la región y luego desandar el camino que había tomado para encontrar aquella fortaleza en ruinas la que tenía la peligrosa herencia hasta llegar de nuevo al santuario de Noctis. Tampoco estaba claro quién gobernaba los territorios orientales en esta época, ni si eran salvajes y estaban invadidos por criaturas de pesadilla, como ocurriría en el futuro. Hizo una mueca, permaneció inmóvil un rato y luego invocó el cofre codicioso. Tras atrapar la asustada caja antes de que se precipitara al cielo inferior, Sunmi liberó una mano más y sacó un puñado de tubos de pasta sintética y del cofre, para luego desecharlo después de usar su cola para colocar el cuchillo de madera dentro. Consumiendo el lodo insípido para recuperar fuerzas, invocó las runas y finalmente las examinó detenidamente por primera vez en meses. Nombre: Sin Sol. Nombre verdadero: Perdido de la Luz.
Rango. Despertado. Clase. Demonio. Núcleos de sombra. 3, 7. Fragmentos de sombra. Y sus pupilas se contrajeron. ¿Qué? Pero no había ningún error. Las runas decían. Fragmentos de sombra. 2999, 3000. Summi miró fijamente el número, luego echó la cabeza hacia atrás e intentó reírse, pero en su lugar emitió un gruñido bestial y perturbador. Sintió un dolor agudo en la garganta, pero lo ignoró y mostró los dientes en una sonrisa oscura y amarga. Al entrar en la pesadilla, Summi había recolectado alrededor de 2000 fragmentos, lo que significaba que había acumulado casi 1000 de ellos en el Coliseo Rojo. De hecho, en esos 2 meses, probablemente había masacrado más criaturas de pesadilla, y humanos, que la mayoría de los despertados, e incluso algunos ascendidos, como portadores del hechizo. ¿Era este el precio de la gloria? Capítulo 275. Escondido en la oscuridad. ¿Qué demonios? ¿Cómo es esto posible? Entre los nombres de sus recuerdos, docenas de nuevos brillaban en la oscuridad. Parecía que el hechizo seguía recompensándolo incluso cuando su conexión estaba obstaculizada por las hechicerías de la esperanza. En cierto modo, tenía sentido y el hecho de que Sunmi no hubiera podido comunicarse con el hechizo no significaba que éste no hubiera seguido vigilando cada uno de sus pasos. Al fin y al cabo, estaba dentro de una de sus pesadillas. Lo cual, por sí solo, generó un sinfín de preguntas y, sin importarle pensar en ellas, Sunmi contó en silencio los nuevos recuerdos. 39 y había 39 de ellos. Y sin embargo, no había recibido ni un solo eco después de masacrar a casi 1000 criaturas de pesadilla. Ni siquiera un atisbo de ello. No tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. ¿Qué es esto, una broma? Parecía que su suerte con los recuerdos había sido increíble, mientras que con los ecos había sido pésima. Debería haber recibido al menos 4 de 5 pero no fue así. Sunmi se quedó mirando la oscuridad un rato, con expresión sombría. Luego, suspiró. Bueno, da igual. Es una pena que no haya recibido un eco del sacerdote rojo. Lo habría convertido en una sombra, solo para tener la oportunidad de matar a ese cabrón otra vez y estudió sus nuevos recuerdos, leyendo lentamente sus nombres y descripciones. Algunos eran buenos, y un par, espléndidos. El resto, sin embargo, eran peores que los que ya tenía en su arsenal. Su única utilidad era alimentar a Saint. Esta vez, sin embargo, no se apresuró a entregárselas como sustento al taciturno demonio. En cambio, Sunmi dudó durante un buen rato y luego desechó las runas. Tenía otros planes para esos recuerdos. Cada una de ellas poseía un tejido único, uno que podría estudiar y con el que podría experimentar sin temor a dañar o destruir un instrumento realmente valioso. Ahora también podría usar la aguja de Weaver, en lugar de cortarse los dedos con las cuerdas etéreas, pero perfectamente afiladas. Satisfecho con esa decisión, Sunmi terminó el último tubo de pasta sintética que había sacado del cofre codicioso, los arrojó con indiferencia al oscuro abismo del cielo inferior y envió a una de sus sombras a explorar la situación en la superficie. El sol se desplazaba hacia el horizonte y la noche se acercaba rápidamente. Eso significaba que tendría que mudarse pronto. Durante los días siguientes, Sunmi viajó hacia el sureste, permaneciendo en la oscuridad del cielo inferior durante la noche y refugiándose en la parte inferior de la isla flotante durante el día. Aún se sentía débil debido a sus heridas y tenía que detenerse con frecuencia para descansar y dormir, lo que lo ralentizaba considerablemente. En el transcurso de esos días, Sunmi hizo varios descubrimientos asombrosos. La primera le resultó bastante agradable y beneficiosa. Al parecer, en esta época había muchas menos criaturas de pesadilla en el reino de la esperanza que en el futuro. Esto incluía a las espantosas abominaciones que habitaban el lado oscuro de las islas. Su ausencia le facilitó enormemente la tarea de permanecer bajo las islas. Claro que aún quedaban algunas monstruosidades ocultas en la oscuridad, pero no las suficientes como para que fuera demasiado difícil evitarlas. En retrospectiva, tenía sentido. Estas tierras aún no estaban completamente devastadas, y había muchos humanos viviendo en las islas levitantes. Gracias a ellos y a sus esfuerzos, la población de criaturas pesadilla era tan baja. También fue la razón por la que a Solvane y a sus fanáticos les llevó una década o más reunir suficientes abominaciones para celebrar las malditas pruebas. Su segundo descubrimiento fue mucho menos fortuito y también tenía que ver con los habitantes humanos del Reino de la Esperanza. Aún se encontraba en territorio de los adoradores de la guerra, lo que hacía prácticamente imposible aparecer en la superficie de las islas durante el día sin ser detectado. Pero el lado oscuro tampoco era completamente seguro. No una ni dos veces vio humanos viajando a través de las cadenas celestiales o por el cielo inferior. Oculto entre las sombras, observó varias naves voladoras surcando la oscuridad infinita, algunas adornadas con velas de un blanco inmaculado, otras de un rojo intenso. Incluso presenció cómo 2 navíos se enzarzaban en una feroz batalla, con flechas y trozos de madera ardiendo cayendo al abismo como lluvia. Al final, el barco de velas blancas embistió al de velas rojas, partiéndolo por la mitad y enviando al capitán y a la tripulación a una muerte segura en el cielo inferior.
Estos barcos se parecían y a la vez eran diferentes al que los vigilantes del abismo habían reparado y guiado hasta la torre de ébano. Eran mucho más pequeños y lentos, y no tenían un magnífico árbol creciendo alrededor de sus mástiles. La nave en la que Sunny había pasado varias semanas parecía mucho más antigua, en comparación. Como el original frente a copias inferiores. El tercer descubrimiento fue bastante inusual. Era algo que Sunny nunca había visto en la versión moderna de las Islas Encadenadas. Muy arriba, un falso sol ardía en el cielo, su luz demasiado profunda y violenta para ser propia del día. Resplandecía con un corazón fundido, que destilaba un pulso constante de carmesí a través de su abrasadora envoltura dorada. El aire bajo él ondulaba, retorcido por el calor, como si los cielos mismos se deformaran para contenerlo. Alrededor de su núcleo llameante, hilos de fuego se extendían tensos hacia la inmensidad, su resplandor deslizándose como venas fundidas hasta desvanecerse en el horizonte. Allí permanecía suspendido en una quietud terrible, una herida en el cielo, derramando su luz roja como la sangre sobre el mundo que se extendía a sus pies. Sunny no sabía muy bien qué pensar al respecto. Después de todo, tal cosa no existía en el futuro. Sin embargo, le recordó las estrellas de llama divina en el cielo de abajo, así como aquellas llamas carmesí, parecidas a la sangre, que perseguían a la figura envuelta en blanco, y el cuarto descubrimiento que hizo Sunny fue, quizás, el más impactante. El aplastamiento no existía en esta era. Las islas se elevaban y descendían como de costumbre, pero por muy alto que subieran, ninguna fuerza letal las atacaba, amenazando con destruir todo aquello que fuera demasiado débil o lento para huir. Muchas de las criaturas de pesadilla que Sunny había estudiado antes de darles caza en el futuro eran algo diferentes aquí de lo que conocía. Había comprendido ese hecho en la arena y lo confirmó al observar las islas a través de los ojos de sus sombras tras escapar de ella. Ahora comprendía el porqué. El aplastamiento aún no existía, y por esa razón, las criaturas pesadilla no habían pasado por miles de años de adaptación para aprender a sobrevivir a su embate. Ni sus cuerpos ni su comportamiento habían cambiado para adaptarse a la fuerza letal que aterrorizaría a toda la región en el futuro, y por eso las encontraba a la vez familiares y extrañas. Armado con ese conocimiento, Sunny se dirigió lentamente hacia el sur, dejando cada vez más atrás el Coliseo Rojo y a Saint Solvane. Sus heridas sanaron lentamente y pronto sintió que ya no sería completamente inútil en la lucha. Y eso llegó justo a tiempo, porque sus días de paz estaban a punto de terminar. Capítulo 276. Costura. Sunny tardó casi 2 semanas en acercarse al límite sur de las Islas Encadenadas. Cuanto más se alejaba del Coliseo Rojo, menor era la presencia de los belicistas en la zona. Con la orden militar de Solvane ocupando los confines occidentales del Reino de la Esperanza y los seguidores del Dios Sol controlando su centro, inmersos en un conflicto centenario, el sur permanecía desolado y abandonado. Esto facilitó un poco la vida de Sunny, pero también provocó que bajara la guardia. Sin embargo, debía permanecer alerta, porque cada vez había más horrores espantosos que se escondían en las profundas sombras del lado oscuro a medida que se alejaba de los asentamientos humanos. En uno de esos días, Sunny se encontró aferrado a la parte inferior de una pequeña isla flotante mientras esperaba la llegada de la noche. Ya había descansado y comido varios tubos de pasta sintética, así que, por el momento, no tenía mucho que hacer. Como venía haciendo desde hacía aproximadamente una semana, invocó uno de los recuerdos del Coliseo y estudió su tejido, intentando desentrañar los secretos del intrincado patrón de hilos etéreos. Armado con su intuición innata y la capacidad de comparar diferentes recuerdos entre sí, su comprensión de la hechicería avanzaba con una lentitud exasperante, o al menos de este tipo de hechicería. La hechicería de Weaver parecía elegante, extraña y maravillosa, pero también inhumanamente compleja y elaborada. Sunny dudaba poder comprender sus principios fundamentales en un futuro próximo. E incluso si lo lograra, su mente humana era incapaz de abarcar la totalidad de los patrones infinitamente complejos, y mucho menos de crear uno desde cero. Tal vez si tuviera una supercomputadora potente en lugar de un cerebro, y en cualquier caso, no iba a crear sus propios recuerdos todavía, o tal vez nunca. Eso no significaba que no pudiera hacer nada. Puede que Sunny no tuviera la capacidad de crear nuevos tejidos, pero ya había demostrado su habilidad para copiar los ya existentes. Había reproducido el más simple y común de ellos, el patrón responsable de almacenar recuerdos en su alma y luego invocarlos a través de la esencia en la mazmorra del Coliseo Rojo. Con suficiente tiempo y preparación, también podría copiar otros encantamientos de los tejidos conocidos. Sin embargo, crear algo significativo llevaría tiempo, pero eso no era lo que Sunny intentaba lograr en ese momento. En cambio, quería ampliar su repertorio de magia de un solo truco a no menos de 2. Estaba experimentando con sus recuerdos con la esperanza de aprender a modificar y cambiar un encantamiento existente. En ese momento, Sunny sostenía una delgada daga en una mano y una pequeña campanilla de plata en la otra. La campana plateada fue uno de los primeros recuerdos que recibió, y también el más sencillo, mientras que la delgada daga fue una de las armas que ganó en la arena. Su encantamiento era bastante simple. Hacía que el arma fuera completamente silenciosa.
No resonaba al golpearla contra una armadura u otra hoja, y ni siquiera crujía al penetrar la carne del enemigo. Sumri había elegido estos dos recuerdos para el experimento porque, en esencia, sus encantamientos eran muy similares. Uno amplificaba el sonido, mientras que el otro lo anulaba. Quería transformar este último en el primero. En otras palabras, quería convertir la daga silenciosa en una daga muy ruidosa. No porque eso fuera muy útil, sino para demostrar que era capaz de modificar encantamientos. Tras estudiar durante días el tejido mágico de la campana plateada, Sumri estaba a punto de memorizar por completo la asombrosa complejidad del patrón de cuerdas. Como la campana solo tenía un encantamiento, era fácil aislarlo de las partes del patrón que eran comunes a todos los recuerdos. Así que, en teoría, sabía qué forma crear. La daga, por otro lado, era algo diferente. También tenía un solo encantamiento y una sola brasa que fijaba el diseño, pero esa brasa era más brillante, y el diseño en sí era mucho más grande y complejo. Sin embargo, guardaba ciertas similitudes con la de la campana y así que Sunny podía imaginarse transformándola en otra. Dudó un instante, luego suspiró y alzó la aguja de Weaver. Al igual que el día en que la encontró, la aguja, larga y delgada, estaba envuelta en un tenue y débil brillo dorado que solo él podía ver y miles de años atrás, o tal vez en algún momento del futuro, había absorbido algo de la sangre divina de Weaver, junto con diminutos rastros de divinidad. Sunny sospechaba que la aguja no era una herramienta mágica, ni tampoco pertenecía a Weaver. Más bien, era una aguja cualquiera que el demonio del destino encontró en la torre de Ébano y usó para coserle un nuevo brazo, y sus propiedades mágicas provenían de haber sido lavada con la sangre del demonio. Y sin embargo, ahora bien, la aguja sí poseía propiedades mágicas. Al igual que los dedos de Sunmi, era capaz de interactuar con los hilos efímeros que constituían los tejidos mágicos. Sunmi enhebró un hilo de sombra a través de la aguja y lo introdujo con cuidado en el patrón mágico que creaba el encantamiento de la daga silenciosa. Esperaba reemplazar algunos de los hilos existentes con los suyos, reorganizar otros y eliminar algunos por completo. Al principio, todo salió bien. Sunmi estaba a punto de emocionarse pero entonces, se repitió lo mismo que había ocurrido con todos sus experimentos anteriores. En cierto momento, las cuerdas temblaron, y entonces todo el diseño se rasgó y se derrumbó, convirtiéndose en un caos de hilos desgarrados y ondulantes. Sunmi retiró la mano apresuradamente, temiendo perderla, y observó cómo la delgada daga brillaba y se desintegraba en una lluvia de tenues chispas. Unos instantes después, el hechizo habló solemnemente. Tu memoria ha sido destruida. Sunmi hizo una mueca y cerró los ojos. Maldición. Otro más. Entonces, sin embargo, se movió repentinamente y levantó la cabeza, mirando fijamente la superficie de piedra que tenía encima como si intentara perforar su sólida masa con la mirada. Arriba, en la superficie de la pequeña isla, una de sus sombras había notado movimiento. Capítulo 277. Del lado oscuro, la hierba que cubría la superficie de la isla se movió, y extrañas formas emergieron de debajo. Algunas eran similares entre sí, otras no, pero todas compartían el mismo color verde esmeralda intenso. Las formas levitaron hacia arriba, fusionándose lentamente. Sunmi solo comprendió de qué se trataba cuando la roca se partió repentinamente y se desmoronó, dando paso a otra de las formas, esta vez fácilmente reconocible. Era una enorme mandíbula de color esmeralda, similar a una humana en todos los aspectos excepto en el tamaño. Mientras Sunmi observaba, los huesos esmeralda se ensamblaron formando un imponente esqueleto humano, muy similar a la poderosa abominación del mismo tipo contra la que Sunmi había luchado y destruido en el Coliseo Rojo, pero mucho más grande y mucho más aterrador. El esqueleto esmeralda miró fijamente hacia el norte durante un rato, y luego se dirigió lentamente hacia el borde de la isla, y cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo. Al mismo tiempo, un fuerte estruendo de la cadena celestial resonó en los dos cielos. Sunmi estaba tan acostumbrado a oírlos que al principio no les prestó atención, pero luego, un profundo ceño fruncido apareció en su rostro. Algo y no estaba bien. El traqueteo de la cadena sonaba diferente, de alguna manera. Se quedó allí unos instantes, luego se zambulló silenciosamente entre las sombras y planeó hacia la ladera norte de la isla flotante. En cuanto Sunmi vio la cadena celestial que se extendía hasta el horizonte, su corazón se heló. Una abominación aterradora, con un cuerpo que parecía una masa sucia de alquitrán negro como la noche, se arrastraba bajo ella, de espaldas al cielo. A cada segundo, una docena de tentáculos de oscuridad líquida brotaban de la masa, adhiriéndose a los eslabones de la gigantesca cadena y arrastrando a la criatura hacia adelante. Aquella monstruosidad medía al menos 20 metros de largo y era tan pesada que el hierro del cable celestial crujía bajo su peso. Sunmi miró más allá de la superficie de la criatura de alquitrán negro y se estremeció al ver la corrupción que se ocultaba en su alma. Los dos horribles nudos de oscuridad arremolinada que extendían venas cancerosas por el cuerpo de la abominación eran especialmente repugnantes y espantosos, revelando su rango. Corrompido y un monstruo corrupto. Antes, cuando pasaba junto a las islas al norte de su refugio actual, había sentido la sombra de un poderoso demonio oculto bajo una de ellas.
¿Quién iba a imaginar que el horror que anidaba en el lado oscuro de la isla flotante resultaría ser tan temible como la espeluznante gusano enredadera, y que encima decidiría seguir a Sunmi hacia el sur? Mientras Sunmi se quedaba paralizada por un instante, una enorme roca salió disparada de la isla y golpeó el cuerpo gigantesco del demonio de alquitrán negro, provocando ondas en su carne líquida. La fuerza del impacto fue tan grande que una onda expansiva destructiva se propagó en todas direcciones, haciendo que la cadena celestial resonara aún con más fuerza. En la superficie de la isla, el imponente esqueleto esmeralda bajó los brazos y contempló el horror invasor, mientras luces oscuras se encendían en los huecos de las cuencas vacías de sus ojos. La roca que acababa de lanzar desapareció dentro del cuerpo de la abominación corrupta, aparentemente sin causarle daño alguno. La criatura simplemente continuó arrastrándose, su enorme cuerpo avanzando como una marea negra. Yo, probablemente necesito correr. Pero antes de que pudiera hacer nada, el monstruo que avanzaba se convulsionó repentinamente, y al instante siguiente, docenas de afilados fragmentos de piedra salieron disparados de su carne, cada uno cubierto por un fétido líquido negro. Algunos cayeron sobre el esqueleto esmeralda, y otros impactaron contra las laderas de la isla, convirtiendo grandes trozos de piedra erosionada en polvo. Sunmi apenas logró esquivar a uno de ellos y miró con resentimiento el pequeño cráter que había aparecido en lugar de su escondite. Claro, ahora era una sombra incorpórea pero no cometería el error de suponer que una abominación corrupta no podría herirlo. ¿Quién iba a imaginar de qué era capaz este horror? Y justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, notó que una fina capa de alquitrán negro se extendía alrededor del punto de impacto, y docenas de manchas similares cerca. Mientras observaba, el líquido fétido comenzó a moverse, coalesciendo en pequeñas manchas oscuras. Algunas de ellas empezaron a arrastrarse hacia arriba, en dirección al esqueleto esmeralda pero algunos se quedaron inmóviles por un instante y luego fluyeron hacia él, como si presintieran su presencia. Sunmi invocó rápidamente sus sombras y se lanzó hacia adelante, deslizándose entre ellas tan rápido como pudo. Para cuando llegó al fondo de la isla, el monstruo de alquitrán negro ya estaba sobre el esqueleto. Numerosos tentáculos de oscuridad se lanzaron hacia adelante, envolviendo a la imponente abominación. A pesar de toda su fuerza, el esqueleto esmeralda quedó atrapado al instante y fue absorbido por la masa de oscuridad líquida. Luchó desesperadamente, pero fue en vano. Segundos después, su enorme figura desapareció dentro del cuerpo del demonio del lado oscuro sin dejar rastro. No se preocupen por mí, ya me iré. Sunmi ya se encontraba en la ladera sur de la isla, dirigiéndose a toda prisa hacia la otra cadena celestial que se alejaba de aquel lugar maldito. En algún lugar por encima de él, la gigantesca masa de oscuridad líquida ondulaba, tal vez moliendo los antiguos huesos de esmeralda hasta convertirlos en polvo y entonces, el demonio corrupto se abalanzó repentinamente hacia adelante con una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia la misma cadena. O mejor dicho, para la veloz sombra que esperaba usar la cadena para escapar. Por suerte, Sunmi llegó primero. Salió disparado de las sombras, volando a través del vacío del aire, y aterrizó rodando sobre la superficie del cable celestial. Sin perder un instante, Sunmi se impulsó con sus 4 brazos sobre la fría superficie de hierro, se envolvió en las sombras y echó a correr. Mientras un dolor sordo se extendía por su pecho, el manto del inframundo se volvió tan ligero como una pluma. Apenas unos segundos después, la cadena se balanceó violentamente bajo sus pies, anunciando que el monstruo de alquitrán negro también la había alcanzado. Destornillar. Ante él se extendían unos cientos de metros de gigantescos enlaces iluminados por el sol, y solo más allá se encontraba el cable celestial sumergido en la oscuridad del cielo inferior y envuelto en sombras. ¿Lo lograré? ¿A quién quiero engañar? Sunmi gruñó, mostró sus colmillos, y salió corriendo. Capítulo 278. Persecución. Los brazos de Sunmi eran mucho más largos que los de un humano. Inclinándose, cayó a 4 patas y comenzó a galopar con ferocidad, lanzándose hacia adelante a una velocidad increíble. Con cada salto, la oscuridad salvadora se acercaba más y más. Los eslabones de la cadena celestial vibraban y se balanceaban salvajemente bajo él mientras el demonio de alquitrán negro lo perseguía. Sunmi podría haber intentado refugiarse en las profundidades del cielo inferior, pero su velocidad y maniobrabilidad en el aire se habrían visto seriamente mermadas. Si la abominación decidiera lanzar otra lluvia de proyectiles cubiertos de alquitrán, sería destrozado, hecho pedazos y consumido. Además, no había garantía de que la aterradora criatura pudiera seguirlo hasta el abismo. Su mejor opción era alcanzar el segmento de la cadena sumergido en la oscuridad, deslizarse por él como una veloz sombra y escapar a la siguiente isla. Detrás de él, la masa de oscuridad líquida avanzaba a una velocidad vertiginosa, cientos de filamentos negros brotando de ella a cada instante para formar una marea incesante. La distancia entre ellos se hacía cada vez más pequeña, y aún más pequeña. Puaji. Justo un instante antes de que las garras de la oscuridad descendieran sobre él, Sunmi finalmente alcanzó una altura suficientemente baja y se zambulló entre las sombras, convirtiéndose en una de ellas y corriendo a través de la gigantesca cadena.
El lugar donde se encontraba un momento antes quedó instantáneamente envuelto por la repugnante carne de la monstruosidad de alquitrán, que entonces se abalanzó sobre él, comenzando a moverse aún más rápido. Un sonido extraño y ensordecedor, semejante a un gorgoteo, escapó de las profundidades de la masa de oscuridad líquida, provocando que todo el ser de Sunmi se retorciera de dolor. Se extendió por el mundo como una ola, penetrando profundamente en la oscuridad del cielo inferior y en el resplandor del cielo superior, haciendo que ambos temblaran. Sunmi huyó a través de la frontera entre dos cielos, y la aterradora criatura del lado oscuro la siguió. Pronto, la longitud de la cadena celestial que estaba envuelta en sombras llegó a su fin, y él escapó de ellas a una velocidad terrible, deslizándose sobre el metal de los eslabones y apenas evitando precipitarse al vacío. Una marea de tentáculos negros y cambiantes cayó sobre él casi al instante, pero solo impactó contra hierro antiguo. Sunmi había atravesado las sombras, apareciendo a unas decenas de metros de distancia, y luego, una vez más, se teletransportó a la superficie de la isla que ahora se alzaba imponente sobre él. Ese último salto consumió gran parte de su esencia, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Al caer al suelo, Sunmi se agarró el pecho, que palpitaba con un dolor sordo e insoportable, y gimió. Luego, se levantó de un salto y siguió corriendo. Detrás de él, los filamentos de alquitrán negro ya sobresalían del borde de la isla. Sunmi se encontró entre los restos de un antiguo campo de batalla. Los cascos de barcos destrozados yacían desolados sobre la tierra árida, ennegrecidos por marcas de quemaduras y con una oscuridad abismal. Aquí y allá, fragmentos de armas y armaduras oxidadas sobresalían del suelo, cubiertos de ceniza. El terreno estaba agrietado e irregular, plagado de profundos cráteres. Sabiendo que jamás escaparía a pie de la gigantesca criatura, Sunmi alternaba entre galopar y saltar entre las sombras para cubrir distancias cortas, a veces encadenando varios saltos seguidos. Al llevar al límite cada fibra de su cuerpo demoníaco, logró mantenerse por delante de la abominación que lo perseguía, aunque por muy poco. Detrás de él, la monstruosa criatura arrasaba con los restos de los barcos hundidos, destrozándolos con una atronadora cacofonía de estruendos. Sus tentáculos desgarraban los cascos de madera como si fueran de papel, levantando nubes de ceniza y escombros que volaban por los aires. En el lado opuesto de la isla, Sunmi divisó los restos de una pira colosal, miles y miles de huesos humanos carbonizados dispuestos en una solemne pirámide. Eran, quizás, los restos de los guerreros que habían participado en esta batalla y que alguna vez tripularon los barcos destrozados. ¿Qué los había traído a esta isla y por qué habían luchado? ¿Quién había ganado la terrible batalla y a qué precio? Esta pira funeraria tenía como objetivo honrar a los héroes caídos, dar sepultura a los enemigos muertos, o incluso a los prisioneros, tal vez. Sin siquiera pensar en estas preguntas, se lanzó desde el borde y cayó por el aire, alcanzando otra cadena y escapando aún más al sur. Unos instantes después, el demonio corrupto también se precipitó al vacío, aterrizando en el borde celestial con un estruendo ensordecedor. Sunmi seguía por delante y el demonio no logró escaparse. Por ahora. El problema era que Sunmi se estaba cansando y su esencia de la sombra se estaba agotando poco a poco, mientras que el monstruo de alquitrán negro no. Sabía que si cualquier otro despertado, que no tuviera la cantidad ni la calidad de su esencia, se hubiera encontrado en su situación, se habría derretido al instante. Sur y perseguido por el demonio del lado oscuro, Sunmi huyó hacia el sur, cruzando una isla tras otra. Pero por mucho que corriera, la maldita monstruosidad era más rápida. Muchas de las islas que recorrió estaban pobladas por criaturas de pesadilla de todo tipo, pero a diferencia del imponente esqueleto esmeralda, estas ni siquiera intentaron luchar contra la abominación corrupta. En cambio, también huyeron, dispersándose hacia las islas vecinas en un estado de pánico, o siendo devoradas si no eran lo suficientemente rápidas. En cierto momento, Sunmi se encontró corriendo junto a todo tipo de criaturas de pesadilla que normalmente no habrían dudado en atacarlo. Eran como animales del bosque huyendo de un incendio voraz y cuando un incendio forestal se propaga como un monstruo insaciable, devorando todo a su paso, depredadores y presas se igualan ante su aterradora fuerza. Además, con su cuerpo monstruoso y su mente aún nublada por las incontables veces que había acechado a abominaciones de todo tipo en el Coliseo Rojo, Sunmi se parecía menos a las criaturas de pesadilla de lo que solía hacerlo. El monstruo de alquitrán negro, sin embargo, hacía una clara distinción entre él y todas las demás criaturas. Solo prestaba atención a aquellas abominaciones que se interponían directamente en su camino, mientras que su único objetivo, por alguna maldita razón, era singular: atrapar y devorar a Sunmi. Puedes comerte y olvídalo. ¿Qué tenía de especial? ¿Acaso era el hecho de que siguió el camino de la ascensión en lugar del de la corrupción? ¿Era su naturaleza como sombra? ¿O tal vez era la divinidad desbordante que ardía en su alma y fluía por sus venas? ¿Acaso esa llama representaba un atractivo irresistible para una criatura como esa? No hubo respuesta. Lo único que Sunmi pudo hacer fue correr mientras su pecho se consumía de dolor y su alma se volvía vacía y estéril, desprovista de toda esencia.
Algún tiempo después, escapó de las sombras por última vez y cayó sobre la hierba esmeralda de una nueva isla, casi completamente agotado de esencia y sin fuerzas. Estaba acabado y acabado. Su único corazón latía salvajemente en su pecho dolorido, ahogándose al intentar hacer el trabajo destinado a dos. Sus 4 pulmones ardían. Eso era todo. Hasta ahí podía llegar. Sumi respiró hondo con dificultad y luego se puso de pie lentamente. Sus ojos brillaban con una oscuridad sombría. Que así sea. Venid a por mí, si podéis. A ver quién sale victorioso y Sumi usó lo último de su esencia para invocar la visión cruel y se dio la vuelta, listo para enfrentar el ataque de los tentáculos negros. Sin embargo, y algo no cuadraba. ¿Eh? El repiqueteo de las cadenas celestiales se había vuelto silencioso. Frunció el ceño, luego dio unos pasos hacia el borde de la isla y bajó la mirada. El monstruo de alquitrán negro se encontraba a cierta distancia, su enorme cuerpo colgando inmóvil de la cuerda celestial. Estaba congelado e inmóvil, solo sus tentáculos pulsaban con un ritmo extraño y nauseabundo. La abominación y parecía reacia a acercarse a esa isla en particular. Era como si existiera una frontera invisible que, por alguna razón, se negaba a cruzar. Sumi se quedó mirando a la espantosa criatura durante unos instantes y luego gruñó. Y había escapado una vez más de una situación sin salida. Había logrado huir de la persecución del temible monstruo. Al final, parecía que la suerte estaba de su lado. Sin embargo, ¿y en serio? Sumi estaba preocupada, pero también sentía curiosidad. Había algo interesante en esta isla. Capítulo 279. El malvado hechicero del este. Sumi se quedó mirando al terrorífico monstruo durante unos instantes, luego hizo una mueca de horror, se llevó la mano al pecho y cayó de rodillas. Un gruñido bestial escapó de sus afilados colmillos. ¡Aruk! Su corazón latía con fuerza, enviando oleadas de dolor a su cuerpo exhausto. Se sentía débil y mareado, con gotas de sudor brillando sobre su piel pálida. Esta condición se veía agravada por la habitual sensación de fragilidad que le producía el agotamiento total de sus reservas de esencia. Sumi se sentía ahí débil. Un maldito ataque al corazón. ¿Dónde estaba el Estellaron cuando lo necesitaba? Gimió, permaneció inmóvil un momento y luego se puso de pie lentamente. Aún sujetándose el pecho, se encorvó torpemente y miró a su alrededor, tratando de determinar en qué isla se encontraba y qué criatura maligna podría haber mantenido a raya a la monstruosidad corrupta. Sus pupilas se dilataron ligeramente. De ninguna manera, y la noche avanzaba lentamente, y la isla se sumergía en el tenue resplandor de una hermosa puesta de sol carmesí. A pesar de haber estado allí solo una vez, Sumi reconoció el lugar y la inmensidad de la isla, la hierba esmeralda que cubría su superficie como una suave alfombra, las colinas onduladas, las ruinas cubiertas de musgo y había llegado a la isla del sur, donde se encontraba la fortaleza en ruinas en el estuario de la Gran Cadena, uno de los puntos de conexión que unían las islas con el continente del Reino de los Sueños, muy por debajo. Bueno, y la fortaleza había sido destruida en el futuro. Actualmente, ¿podría seguir en pie? ¿Y qué suerte la mía? Sumi se alegró al saber que había llegado al punto más meridional de las islas encadenadas durante su alocada huida del demonio de alquitrán negro. Sin embargo, seguía inquieto por el hecho de que la abominación se negara a acercarse. No estaba en condiciones de luchar contra nada, y mucho menos contra una criatura capaz de asustar a un monstruo corrupto. Pero, ¿qué otra opción había? Sumi miró el enorme cuerpo de la aterradora abominación que se alzaba a lo lejos, y luego dirigió su mirada hacia el centro de la isla. Las opciones, en realidad, eran sencillas. Podía volver a subirse a la cadena celestial e intentar suerte en una batalla contra el demonio de alquitrán negro, o quedarse en la isla y arriesgarse a encontrarse con el horror desconocido. Dudó un instante y luego comenzó a cojear alejándose del borde. Sí, un peligro desconocido casi siempre era peor que uno familiar, pero quién sabe, tal vez tendría suerte. Tal vez el horror invisible iba a resultar amigable y agradable. Tal vez caliente. Sí, ¿y por qué no? Claro. Estadísticamente hablando, algo así tiene que pasar y algún día y... Para cuando Sunmi llegó al centro de la isla, la noche ya había caído sobre el mundo, y una luna llena ascendía por la superficie aterciopelada del cielo estrellado. Las colinas quedaron envueltas en la oscuridad, que lo ocultaba y protegía, y una pequeña cantidad de esencia de las sombras llenaba ahora sus 3 núcleos. El dolor en el pecho había disminuido un poco, pero Sunmi aún se sentía débil y con fiebre. Se dirigía hacia el extremo sur de la isla para inspeccionar el estado de la fortaleza fronteriza y estudiaba atentamente su entorno en busca de cualquier señal de peligro. Si existía una terrible amenaza en algún lugar de la isla, sería mejor descubrirla antes de que tuviera la oportunidad de descubrirlo a él primero. Al llegar a la cima de una colina alta, Sunmi se quedó paralizado de repente y luego se agachó. Protegido por las sombras, contempló una luz blanca brillante que danzaba a cierta distancia, en el centro de un pequeño valle formado por la colina en la que se encontraba y otras más. Dudó un instante, y luego ordenó a la sombra de Gyomi que se deslizara lejos de su cuerpo y se acercara a la fuente de luz. Sin embargo, y la sombra también vaciló. Sunmi parpadeó.
¿Qué demonios estás esperando? Baja ahí. Puedes huir si las cosas se complican. La sombra sombría lo miró fijamente durante un buen rato, luego negó con la cabeza con resentimiento y se deslizó tímidamente hacia adelante. Poco después, Sumi vio una imagen extraña. En el centro del valle ardía una pequeña hoguera, completamente blanca. Frente a ella, una figura humana solitaria permanecía sentada. Su cabeza estaba gacha, su rostro oculto por el cabello que caía sobre sus hombros. Estaba desnudo de cintura para arriba, su piel pálida cubierta de sangre seca. Sin embargo, el cuerpo del desconocido no parecía tener heridas y de hecho, no tenía ni una sola cicatriz. Sobre una piedra frente a él, yacía una hoz de diamante, con la hoja pintada de carmesí. La imagen del hombre ensangrentado, con la mitad de su cuerpo iluminada por la cálida luz de la llama danzante y la otra mitad bañada por la fría y pálida luz de la luna, era inquietante y extrañamente hermosa. Sumi se sintió ligeramente hipnotizado por el solemne misterio de la escena, casi hasta el punto de olvidar el peligro que corría. Al cabo de un rato, el hombre dejó escapar un profundo suspiro. Y entonces, de repente, habló con una voz brillante y melodiosa. ¿Quién se esconde ahí, entre las sombras? No seas tan tímido, amigo y sal. Comparte conmigo el calor de este fuego, si quieres. La noche es fría y oscura. Una risa sonora resonó por todo el valle. Oh, no tengas miedo. No te voy a comer. Sumi miró a su alrededor frenéticamente. Baja la voz, idiota. Hay algo horrible escondido en esta isla. Pero entonces, pensó un momento y se estremeció. A menos que el hombre mismo fuera el horror desconocido. Mientras tanto, el horror en cuestión levantó la cabeza, revelando finalmente su rostro. Era joven y apuesto, de piel suave y sedosa, pómulos altos y rasgos exquisitos. Su sonrisa era despreocupada y agradable, y sus ojos brillantes y llenos de humor. Llevaba un dibujo de una luna creciente en la frente. Sumi lo reconoció de inmediato, por supuesto. Era exactamente el mismo rostro que había visto 1000 veces, representado en cada una de las monedas milagrosas. Sin embargo, Sumi no tuvo tiempo de prestar atención a esta revelación, porque algo más acaparó toda su atención. Fue el hecho de que el joven se movió ligeramente, giró la cabeza y lo miró fijamente. Ni siquiera en la sombra sombría que se escondía a cierta distancia del fuego, sino en la cima lejana de la colina donde el propio Sumi se agazapaba entre las sombras. ¡Ey! El joven le hizo una seña con el dedo, sin dejar de sonreír. Ven, ven. Es de mala educación rechazar una invitación sincera y sobre todo si viene de alguien tan amable como yo. Allí donde están mis modales. Ni siquiera me he presentado. Alégrate, forastero, y estás en la gloriosa presencia de Noctis, el gran hechicero del este y opiniones de los creadores. Tipo espada. Ha llegado el verdadero protagonista. Capítulo 280. Lo más gracioso del mundo. Sumi se quedó paralizada, sin saber cuál sería la mejor opción. ¿Qué hacer y? Tras conocer a Solvane, desarrolló un fuerte prejuicio contra cruzarse con figuras poderosas del reino de la esperanza. Y Noctis era muy poderoso. De eso no cabía duda. De hecho, Sumi estaba bastante seguro de que aquel joven afable que lo miraba con una sonrisa encantadora no era otro que uno de los 7 inmortales que custodiaban al demonio aprisionado, el misterioso Señor del Este. Incluso sin tener en cuenta la presencia sobrenatural que parecían poseer todos los trascendentes, era fácil percibir el inmenso y terrible poder que albergaba Noctis, oculto tras el brillo engañosamente despreocupado de sus ojos resplandecientes. Además, en los confines orientales de las Islas Encadenadas existía una ciudadela llamada, literalmente, el santuario de Noctis. ¿Y quién más podría haber sido su gobernante? ¿Quién más podría haber poseído la hermosa nave voladora y haber visto su imagen plasmada en las monedas milagrosas? Así que Sunmi no tenía ningún deseo de conocer al extraño inmortal, aunque Noctis parecía extrañamente amigable e inofensivo. De hecho, eso solo lo hacía más aterrador. Pero ¿y acaso había otra opción? Sunmi no estaba en condiciones de escapar de un santo, y mucho menos de un hechicero inmortal al que incluso las abominaciones corruptas parecían temer. Dudó un instante, luego suspiró, se levantó y se dirigió hacia el fuego crepitante. Al notarlo, Noctis tarareó con satisfacción y luego movió ligeramente la mano. Al instante, gotas de rocío brotaron de la hierba, formando un arroyo cristalino que lo envolvió, lavando la sangre seca. Una exquisita capa de seda surgió del suelo y lo cubrió. La hoz de diamante silbó en el aire, se sacudió para limpiarse y se colgó del cinturón del hechicero. Sunmi siguió caminando, aún agarrándose el pecho dolorido, y observó el extraño suceso con expresión impasible. Maldita sea, ¿por qué no sé hacer trucos como esos? ¿Me facilitarían mucho la vida? Finalmente, bajo la mirada burlona de la vengativa sombra sombría, entró en el círculo de luz y no pudo evitar temblar cuando el santo le dirigió una mirada curiosa. Era difícil mantener la calma frente a un ser que podía aniquilarte con un solo dedo. La verdad es que toda la situación era un poco ridícula. Noctis parecía un joven mimado, vestido con sedas brillantes, con un rostro afeminado y el cuerpo de alguien que jamás se había esforzado físicamente.
Tenía las manos suaves y sin callos, y una complexión delgada y delicada, casi frágil. Sun-Mi, por otro lado, era un demonio imponente, ataviado con una intrincada y temible armadura de ónix. Su figura demacrada rebosaba de una fuerza feroz. Poseía cuernos retorcidos, 4 brazos poderosos y una boca repleta de afilados colmillos. Sus ojos eran completamente negros e inhumanos. Y sin embargo, era el demonio quien temía al joven mimado, y no al revés. Noctis observó al tenebroso demonio que tenía delante, y su sonrisa se ensanchó. ¡Ah, qué encuentro fortuito! Una sombra. Me pregunto si el destino te habrá guiado hasta mí. Sun-Mi se quedó muy quieto. ¿Destino? ¿De qué está hablando este tipo? Mientras tanto, el hechicero le hizo un gesto para que se sentara. Siéntate, sombra. Parece que no te encuentras bien. Descansa un rato y caliéntate. Sun-Mi vaciló un instante, luego se dejó caer al suelo, sentándose frente al trascendente, al otro lado de las llamas danzantes. Observó el alma de Noctis para asegurarse de que estaba en lo cierto al llamarlo así, y vio un único núcleo resplandeciente brillando en su pecho. Sin duda, era el alma de un santo. Noctis permaneció en silencio un rato y luego preguntó. Dime, sombra, ¿cómo te llamas? Sun-Mi se detuvo un momento, luego extendió una mano y grabó 2 runas en una de las piedras que rodeaban el fuego. Las cejas del hechicero se alzaron. Eso, esas runas, Dios mío, ahora me arrepiento de no haber sido tan estudioso como mis mentores me exigían, hace tanto tiempo. Esos charlatanes aburridos. Bueno, veamos, estrella. No, debería ser sol. ¿Sol perdido? ¿Ausencia de sol, sin sol? Sun-Mi asintió, lo que provocó que Noctis esbozara una sonrisa de orgullo. Ja. En el reino de la esperanza no hay nadie más listo que yo. Los rumores son ciertos y bueno, claro que lo son, yo fui quien pagó a los cuentacuentos para que los difundieran. En cualquier caso, Sin Sol, ¿qué nombre tan apropiado tienes? Un nombre digno de una sombra y un poco obvio, si me preguntas, y pero muy bonito de todas llenas. Bien hecho. Sun-Mi ladeó la cabeza, mirando al santo con confusión. Nadie más listo, pero estoy aquí mismo, ¿verdad? A Noctis no le molestaba que lo miraran fijamente, y al contrario parecía disfrutarlo mucho. Le devolvió la mirada al demonio de ónice, con la sonrisa congelada en el rostro. El humor en sus ojos desapareció lentamente, dando paso a un brillo extraño y peligroso. Sin Sol, puesto que el destino mismo nos ha unido, ¿puedes responderme una pregunta sencilla? Sintiendo cómo la tensión se extendía por su cuerpo exhausto, Sun-Mi se puso serio y luego asintió lentamente. Esto no está bien, para nada. Maldita sea. ¿Por qué está todo el mundo loco en este lugar? Noctis se inclinó hacia adelante y dijo, con una voz engañosamente tranquila y amigable. Dime, ¿acaso tienes en tu poder un cuchillo tallado en una sola pieza de obsidiana negra? Sun-Mi tembló. ¿Cómo demonios lo sabe? Pero no había nada que pudiera hacer. La pregunta ya estaba formulada y ahora se veía obligado a responder. Luchó contra la deficiencia todo el tiempo que pudo, luego apretó los dientes y asintió de nuevo. El hechicero inmortal contempló a Sun-Mi durante unos instantes, sus ojos brillantes reflejando la luz de la luna como 2 relucientes charcos de resplandor azul pálido. Entonces, echó la cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de la historia. Noctis se rió tanto que le brotaron lágrimas de los ojos, que brillaban a la luz de la luna como cristales. Finalmente, sació su alegría y volvió a mirar a Sun-Mi, con la sonrisa despreocupada de nuevo en el rostro. Ah, Sunles, y el destino es lo más gracioso del mundo, ¿no crees? Tú y yo, y tengo la sensación de que vamos a ser grandes amigos, Sunles. Créelo. Opiniones de los creadores. Tipo espada. ¿Logrará Noctis cumplir su sueño de convertirse en el Hokage del Reino de la Esperanza? Descúbrelo en el próximo episodio de Noctis Shippuden. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.